vale la pena soñar. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Vale la Pena Soñar. Hoy con un gran personaje, es muy querido, es un ocañero que lo hemos visto en las pantallas, nos ha hecho quedar muy bien, de profesión arquitecto, pero es un ocañero que ama mucho su tierra y hoy está con nosotros para compartir un poco de su experiencia. Beto, claro, Beto, qué rico tenerte en Ocaña, que estemos aquí, poder dialogar y compartir estos minutos de experiencia en Vale la Pena Soñar. Hola Yanice, hola a todos los televidentes de Vale la Pena Soñar, gracias por la invitación. Bueno, con un café vamos a hablar de cómo es ese muchacho cuando está estudiando en la normal de varones para aquella época, que fue antes del 99, cómo se sentía, cómo en esos centros literarios, en esas obras de teatro, ¿sí salía a flote esa vena artística? Sí, pues la verdad, yo pienso que las cosas nacen con uno, están con uno. Esta cuestión del arte, de la actuación, porque eso es un arte, de hecho tiene mucho que ver con mi carrera, como lo dijiste, soy arquitecto y la arquitectura es un arte también. Siempre, y eso creo que es heredado de mi mamá siempre le gustó todo eso, la poesía, y lo mismo era yo, que en el colegio palabras, ¿quién las dice yo? Que el discurso, ¿quién dice yo? En todo, pues muchos compañeros me decían que yo era el sapo, el lambón, pero era lo que me gustaba hacer, que para las izadas de bandera, las representaciones, entonces yo siempre proponía, hagamos esto, esto, otro. Me imagino que la materia, que español, cuando uno participa mucho en los centros literarios, siempre iba ganando. Sí, de hecho la profesora Rosa, que si me está viendo, pues le doy muchos saludos. La profesora Leticia, que fueron mis profesores, y el profesor Meneses, le quito el sombrero, excelente maestro, excelentes educadores todos, que fueron mis 3 profesores de español y literatura durante mi bachillerato. Bueno, la primaria no vamos tan lejos, pero siempre ellos saben y creo que me recuerdan porque sí, era así, siempre estaba yo ahí en los centros literarios, en izada de banderas, en presentaciones, en todo eso estaba yo ahí. En algún momento, los papás son a veces muy parcos, más los papás que las mamás, ¿no? Si de pronto veía tu papá que podía salir algo de allí, si podía fluir allí. Pues bueno, mi papá, quizás, lo único que yo recuerdo es que mi papá se sentía orgulloso. Se peleaba con mi mamá a la hora de ir a recibir el boletín, porque sabían, y bueno, pues modestia aparte, que yo iba a ser el mejor. Entonces siempre mis profesores, pues hablo de los 3 últimos años, mi director de grupo, el profesor José Andrés Alforaque, al cual también saludo con mucho cariño, siempre lo felicitaban. Entonces mi papá, el único que él decía que iba con orgullo a recibir mis boletines, no más, y porque él siempre estaba trabajando, viajando y eso. Más que todo la que estuvo ahí, como en eso, era mi mamá. Bueno, ya Beto termina el colegio, es un colegio normalista para aquella época, era egresado pedagogo. Sí, bachiller pedagógico. ¿Pudo entonces Beto también desempeñar como ese rol? Bueno, la pedagogía me gustó, me gusta, y me gustaba pues en esa época aún más, pues precisamente por eso la estudié. Y yo quiero de pronto también contarle a los televidentes y a los que no saben que yo me iba a ir para el seminario gracias a Monseñor Salazar, Estanislao Salazar, que en paz descanse, sí. Gran amigo mío, de mi mamá y de la familia. Él me insistía mucho y yo me iba a ir para el seminario. Pero menor. si sentías ese llamado. De pronto o en esa era época, más como una emoción del no sé, momento. de pronto no tenía la vocación como tal, porque lo hubiese tenido, no estaba ahorita aquí dándote esta entrevista como actor, sino como sacerdote tal vez. No me fui para el seminario porque allá no había bachillerato pedagógico. En esa época, motivo, me gustaba tanto la pedagogía que no me fui para el seminario precisamente por eso, porque no tenía bachillerato pedagógico. Termina el ciclo del colegio, pero ya viene la carrera, ya viene como tal, bueno, voy a estudiar arquitectura. Pues ¿Por qué escoger arquitectura? Bueno, la arquitectura siempre me gustó, como te digo, o sea, todo lo que tiene que estar relacionado con arte, pues eso es una sola capa y me gustaba. Pues no era que me apasionara tanto, pero sí me gustaba. En la época yo pienso que uno se deja influenciar por las modas. Estaba de moda la ingeniería de sistemas. Quería eso, estudiar, y bueno, no se dieron las cosas porque yo quería estudiar en la Universidad Nacional. Pues me presenté y no pasé, por 5 puntos en la prueba no pasé.
Y bueno, entonces dije, la arquitectura era como mi segunda opción y estudié arquitectura. Cuando está la época de la universidad también se puede, bueno, también te mezclaste con el tema del teatro allá en la universidad, o sea, eso no desapareció. No, eso nunca desapareció, siempre estuve en danzas, en teatro, en el periódico, porque también la cuestión de la comunicación social me ha llamado mucho la atención, me ha gustado muchísimo, de hecho me he desempeñado en ciertos roles que hacen los comunicadores, como es la presentación. Y esas son cosas que siempre me llamaron la atención, que de hecho yo considero la comunicación social como una carrera artística, porque para estar haciendo esto que estás haciendo, o sea, no lo hace cualquiera, sino tiene que tener uno algo de artista en eso. Beto, de esa experiencia como estudiante de arquitectura, pero también como docente en su momento, porque pues compartir con estudiantes, la enseñanza también no viene así como así. ¿Qué diferencia hay, pero también qué paralelo con lo que podamos unir? Bueno, yo pienso que la pedagogía y esto de la enseñanza yo se lo heredé o se lo adquirí a mi mamá y a mi tía, que fueron educadoras. Me gustaba, desde pequeño siempre cogía con mi hermano y con mis primos, como enseñar, que el profesor. De hecho, cuando yo me gradué, yo me vine para acá a trabajar. Bueno, yo me gradué en el 94, trabajé un año en Barranquilla, donde yo me gradué en la Universidad Autónoma del Caribe. Llegué aquí a Ocaña y llegué a trabajar, la primera obra en la que llegué a trabajar fue en la construcción del edificio Crediservir, como residente de interventoría. El interventor era el arquitecto y gran amigo Orlando Gallardo. Claro que sí. Un abrazo grande para Orlando. Empecé a trabajar ahí con él en el edificio Crediservir y luego empecé a reemplazar a mi mamá como profesora en el colegio Caro. Y de hecho muchos de los estudiantes que todavía me los encuentro hoy en día, pues unos me dicen Beto, otros me dicen profe todavía después de... ¿Qué se siente eso? No, pues es algo chévere. De hecho, pues yo entré a reemplazar a mi mamá y en una materia que aparentemente para uno como estudiante es una materia fácil, que es la religión o la ética. E incluso los profesores, los estudiantes, cuando me les presenté, yo les dije, bueno, ustedes se preguntarán que qué hace un arquitecto dictando ética. Yo les dije, yo soy bachiller pedagógico y como pedagógico estoy capacitado para dictar cualquier materia, me tocó dictar ética, listo. Y es una experiencia chévere tener el recuerdo grato de los estudiantes y que todavía después de 20 años, 19 años, lo vean a uno y le digan profe. Pero en algún momento de la vida pudiste pensar, yo me puedo como encaminar hacia la academia, hacia la formación. Sí, de pronto lo pensaste. Sí, y de hecho, Yanice, yo veo a compañeros míos que se graduaron conmigo que ahorita están súper bien en el magisterio, en la educación, y me da cierta nostalgia porque esa es una carrera muy gratificante, de mucho sacrificio, pero también muy gratificante, mucha entrega. Y también a veces no es bien paga, no en el aspecto económico, porque obviamente a los profesores les va bien, sino que... Bueno, los de aquellas épocas. Sino que muchas veces los estudiantes no valoran lo que un profesor, lo que un maestro hace para que ellos aprendan y entregarles el conocimiento. Pero fue la arquitectura y más que la arquitectura fue el arte, fue la actuación. Sí. Y salpica Beto a las pantallas. Pero es recordar, quiero que recordemos esa historia. ¿Por qué termina Beto metido en la televisión? Bueno, eso viene más o menos desde el año 93. Arquitectura es una carrera costosa, no es de negarlo. Yo estudié con sacrificio, mi papá pues, a mí nunca me faltó nada, ni me ha faltado nada, bendito sea Dios. Mi papá hacía lo que fuera para que yo tuviera todo, pero a mí me daba cosa estarle pidiendo cada rato. Yo empecé a trabajar en Barranquilla como modelo, que para la época pues el modelaje masculino no era como muy bien visto y menos en la costa. Tabú. Y aquí en Ocaña pues menos. De hecho, Yanice, cuando se empezó a saber que yo era modelo, que empezaba a salir como en televisión, los comentarios aquí en Ocaña pues yo siempre he dicho de gente envidiosa. Empezaron a decir que uno como que era, ay, este man es como raro, que no sé qué, pero bueno, eso me tiene sin cuidado. Yo empecé a trabajar como modelo, pues como para adquirir otros recursos, pues para ayudarme, para la salida, porque uno allá con sueldo estudiante, si uno tenía una noviecita, pues uno como que me dio con la plata. Entonces, para tener otra entradita aparte de la que mi papá me mandaba en esa época,
Y como modelo precisamente me llamaron para una novela que se estaba para esa época grabando en la costa, en Barranquilla y Santa Marta, una novela que se llamó María Bonita, que la producía RTI, protagonizada por la mexicana Adela Noriega, la de Quinceañera, pues para los que recuerdan aquella época, y otro actor mexicano, Fernando Allende. Me buscaron, pues llamaron a la agencia con la que yo trabajaba, que necesitaban 4 modelos, me escogieron a mí, bueno, no sé por qué, designios de Dios, me escogieron a mí para que actuara como lo que yo hacía, ser modelo en un desfile de pasarela. Y resulta que un actor no llegó a las grabaciones, se accidentó en Bogotá, no llegó, y estaban buscando urgentemente un actor o por lo menos una persona que interpretara el personaje que le iba a hacer por ese capítulo. Me dijeron, ¿quién de ustedes ha actuado? Yo levanté la mano, ¿en qué? Como te dije, yo siempre estuve en el grupo de teatro del colegio, el grupo de teatro de la universidad. Y yo le dije, ¿en qué he actuado? No, en teatro. Y yo obviamente, Yanice, mucha gente no valora los que hacen teatro o los que hemos hecho teatro. Por ahí hubo alguien, y abro un paréntesis acá, que el año pasado yo estuve nominado y bueno, fui afortunadamente ganador de uno de los premios India Leonelda. Y en mi postulación en el Facebook, alguien hizo un comentario que yo, ¿por qué? Que yo, ¿de dónde? Que yo cuando he hecho teatro, a esa persona que sabe quién es, le digo que yo sí he hecho teatro y mucho teatro, que yo no lo esté venteando aquí o diciendo los 4 vientos, no quiere decir que yo no lo haya hecho, he hecho teatro y gracias a eso pues me dieron la oportunidad de ensayar el personaje para la novela. En esa época era la hora Gaviria, hablo del año 93. Todavía me acuerdo del parlamento, era un parlamento chiquito que decía María Bonita, se dice que su llegada al país se debe a una invitación especial del presidente Santos Yarzagaray para su fiesta de cumpleaños esta noche. ¿Es eso cierto? Ese era el pedacito. Era un periodista que hacía. Sí, era un periodista, el personaje era un periodista y ese era el pedacito que tenía que aprenderme para probar si servía o no servía. Yo me puse a estudiar. Me dieron 15 minutos para aprenderlo. 15 minutos, con los nervios porque era televisión nacional. Yo había hecho cosas, pero para Telecaribe, cosas pequeñas, comerciales, pero nunca nada actuado. Había actuado, pero en teatro, en el teatro de la universidad. No, ya las cámaras. Sí, ya era algo bastante. Espectadores. El director, el señor Carlos Duplat, con quien he tenido la oportunidad de trabajar y voy a trabajar con él en una nueva novela que va a salir para el canal Caracol que se va a llamar Las 5 viudas. Voy a tener la oportunidad de trabajar con él, quien fue en esa época mi director. Estaba muy ansioso y por el tiempo, porque una producción, tú lo debes saber, una producción fuera de Bogotá es costosa. Bueno, me llamaron, listo, preparado, y yo le dije, sí señor. Entonces, obviamente, lo que le pasa a los periodistas, a uno tiene que pasar como actor o como artista, tiene que ser recursivo. Y hay que recrear el personaje. Exactamente, entonces yo le dije, señor, yo puedo utilizar, dijo, usted es el actor, proponga su personaje. Yo cogí el micrófono y le dije al camarógrafo, sígame lo que voy a hacer. Era algo que no estaba en el libreto y yo lo propuse. Yo dije algo así como esto, buenas tardes, reportando en directo desde el Aeropuerto Internacional de Costa Brava para todos los televidentes, esperando el arribo del avión procedente de Ciudad de México, en el cual en su interior trae la bebé mexicana María Reynoso. Pero aquí la vemos, le dije yo al camarógrafo, sígame. Entonces entrevisté, María Bonita se dice que su llegada al país se ve una invitación especial del presidente Gaviria. Entonces todo el mundo me miró. Yo dije Gaviria porque en esa época estaba Gaviria de moda. Claro. Y era la cuestión. Muchas cosas. Sí. No, había impuesto Gaviria. Entonces, yo dije, no, señor, qué pena, disculpe, le dije al director, dijo, no, hermano, o sea, ya, este es. Y me quedé con el personaje. Yo para la época no sabía cómo se cobraba, cómo se trabajaba en televisión. Me gané el personaje, pensé que era un solo capítulo y resultó que eran 18 capítulos. Y desde ahí, pues, quedé yo como con la... Quedaste picadito. Sí, quedé picado y ya pues empecé como a estudiar en la Universidad Autónoma. Ellos tienen una institución, digamos, como hermanita que se llama, o se llamaba en esa época, la Academia de Artes y Gimnasia del Caribe. Dictaban clases de actuación, empecé a estudiar actuación. Tuve la oportunidad, como también trabajaba como presentador para un programa producido por la productora de la universidad que se llamaba Playa, Brisa y Sol, viajar a Aruba. En Aruba conocí a un personaje que se llama Roland Fortín, que tiene una escuela de actuación,
tuve la oportunidad de estudiar con él también. Y ahí empecé como a meterme en este cuento, ¿no? Entonces ya mezclaba mis estudios, con Telecaribe trabajé en 2 novelas, una que se llamó Cibarco, otra se llamó La Cuna Vacía, y por la parte del humor que también como que me gusta, de hecho pues trabajo en También Caerás, trabajé con Chéverísimo, que creo que todavía lo dan por Telecaribe. Telecaribe. Entonces ahí fue que empecé como a conectarme en este cuento, sin dejar mi carrera a un lado, porque obviamente... ¿Cómo hiciste para poder mantener, o sea, para poder seguir estudiando? Porque es que ese cuento del arte envuelve fácilmente. Entonces, ¿cómo mantener la posición de que, bueno, yo voy a estar metido acá, pero yo no me puedo dejar de robar el estudio? Tu programa se llama Vale la Pena Soñar. Y precisamente eso era lo que pasaba. O sea, yo soñaba con estar en las pantallas, con, bueno, no ser pues como el famoso, pero sí que reconocido de una u otra manera. Sí, el ser humano es, sí, ¿no? eso es Entonces eso era lo que me motivaba. Igual no podía dejar la arquitectura a un lado porque era lo que yo había estudiado y por lo cual mis papás soñaban. A lo que tus papás le estaban apostando. Exactamente. Y soñaba, de hecho mi mamá soñaba con ir a acompañarme a recibir el cartón. Y para mí fue difícil, Yanice, porque estando yo en el último semestre, a mí me llama mi hermano y mi papá a decirme que mi mamá tenía cáncer. Y eso para mí pues me afectó muchísimo porque para mí mi mamá era como mi centro, mi polo a tierra. Y para mí es difícil, yo dije no, yo empecé a llorar casi, mejor dicho, o sea, no iba a la universidad, no iba a trabajar porque ya en el último semestre yo trabajaba y estudiaba porque el trabajo hacía parte de la misma carrera. Yo dije no, yo me retiro y fue misma mi mamá quien un día me llamó y me dijo, hijo, no se retire porque yo quiero que usted se gradúe para yo llevarlo a recibir el cartón antes de que yo me muera. Entonces ella fue la que me motivó a terminar la carrera, me gradué, efectivamente ella orgullosa y con mi papá pues, pero ella fue la que subió conmigo a recibir el cartón y cuando bajé de la tarima del teatro del día de la graduación se lo entregué a mi papá también, o sea fue algo muy emocionante y algo pues son recuerdos que nunca se van a borrar. Y ellos le apostaron a eso y por fortuna pudiste lograr también lo que ellos querían. Y de hecho, es más, mi papá anoche que llegué ayer me dijo, ayer es que saliste en la novela, sí, porque él pues, pero cuando va a salir, él me dice que yo le avise para él poderme ver. Mi mamá, y si mi mamá se sentía súper orgullosa también cuando me veía en algún comercial o en alguna valla, porque yo nunca tampoco me he desconectado del modelaje, ya no en pasarela porque ya los años no llegan solos, ya la chocolatina se derrite, el pelo se cae, las arrugas salen. Está bien. Pero sigo siendo modelo para fotografías. Sigo siendo rey. Ojalá. Sigo siendo modelo para fotografías y comerciales, entonces todavía, ¿no? Pero han salido más producciones, han venido más cosas. Hasta el momento, ¿cuántas producciones van? Porque ya van producciones también internacionales, no solamente locales. ¿No? Y 2 películas de cine. He tenido la fortuna y la suerte pues, de estar en producciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Sí he estado ahí, no me he despegado de este cuento de ninguna de las 2 cosas. He estado conectado y ahorita pues está al aire la producción, muy polémica por cierto, pero muy buena producción, excelente producción, Los Tres Caínes, una producción de RTI Televisión para el canal RCN. Estuve en otra producción que se llamó La Mariposa, que también fue para RCN, producida por Fox Televisión. De hecho estoy en la competencia de Los Tres Caínes, en La Promesa, aunque ahí hago solo un capítulo, que hago de un español, pero es un capítulo, es algo muy rápido, pero igual estoy ahí. Vamos, tío. Vamos, en La Reina del Sur, que también estuve desempeñándome como un español, que son las producciones como más... las más recientes. De más recientes, sí. Beto, a pesar de la arquitectura, que lo has seguido desempeñando, de la actuación, todo el tema del arte, pero también vino un tema muy difícil, aunque el tiempo lastimosamente es corto, y fue para mí ha sido un modelo de valentía, de verdad, yo te lo tengo que decir. Hace mucho tiempo hablábamos sobre eso y fue el tema de tu enfermedad. Sí, eso fue algo difícil.
Es algo que nadie... O sea, uno jamás se prepara para esas Exactamente, cosas. nadie se prepara y nadie se espera. Cuando uno le dicen que fulano tiene cáncer, ay, pobrecito. Cuando uno le dicen tu mamá tiene cáncer, tu papá tiene cáncer o un ser querido, le pega duro como me pasó a mí, que fue en el caso de mi mamá, que precisamente hoy, hace 5 años y 3 días murió, se me fue. Fue difícil, pero más difícil es cuando a uno le toca, cuando ya le meten el dedo en la llaga de uno. El 14 de noviembre de 1998, a mí me diagnostican un cáncer. Pues algo que yo no me esperaba pues que me dijeran. Y ahí se me vino todo al piso, la pirámide que uno arma poco a poco. Porque uno tiene como tantos sueños. Sí, tantos sueños, se me derrumbó y yo perdí la fe, perdí la esperanza. De hecho, yo renegué contra Dios, le reclamé muchísimo, porque yo le decía, Señor, o sea, yo no soy un santo, pero tampoco soy malo. ¿Por qué? Es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué soy yo? Es que incluso uno se machuca un dedo y uno se maldice y uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Uno siempre dice, esa es la pregunta que uno se hace. Sí, claro. ¿Por qué a mí? Porque era algo que uno no, o sea, yo no me esperaba, y menos pues con tantos planes, tantas cosas. A pesar de que yo tuve un accidente tenaz, que yo estuve en coma varios días, y mi papá dice, porque yo no recuerdo que yo ya en coma conectado a la máquina, y mi papá me decía, hijo, vos no te puedes morir, mira que tenés toda la vida por delante, pensá en tu mamá, en tu hermano. Bueno, esas mismas palabras me las decía yo mismo cuando me diagnosticaron el cáncer, y yo le reclamaba eso a Dios. Yo perdí la fe. Yo decía que Dios no existía. ¿Por qué me estaba pasando eso a mí si yo no me metía con nadie? Y Dios mismo me tocó aquí, me tocó el hombro, me dijo, hey, ¿qué pasa ahí? Un día que llegué tarde a las quimioterapias, bueno, pues para resumir, para recortar, me tocó someterme a quimioterapias de 3 alternativas que me daban, pues la quimioterapia. Me dice el médico, bueno, le tocó bailar con la más fea, que era la quimioterapia. Un día llegué tarde y había una muchacha joven detrás de la sala de quimioterapias, que era toda en vidrio, y adentro había una niña chiquita y la estaban empullando acá en el cuello. La muchacha estaba llorando y yo me dio curiosidad, me acerqué y yo le dije, ¿estás llorando? ¿Qué le pasa a tu hermanita? Dijo, no, mi hermanita es mi hija. Y yo, ¿qué le están haciendo? Dijo, le van a coger la vena. Y yo, ¿pero por qué ahí en el cuello? Dijo, porque no se la encuentran en ningún otro lado. Y yo, ¿y qué le van a hacer? Dijo, le van a colocar quimioterapia. Y yo, ¿quimioterapias? Dijo, sí. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué tiene? Dijo, tiene cáncer linfático. El cáncer linfático es uno de los cánceres más agresivos y más peligrosos, pues llamémoslo así, que hay. Yo le dije, ¿cuántos años tiene? Dijo, no tiene años, tiene 18 meses, 16 meses, no recuerdo. En ese momento, a mí se me salieron las lágrimas. Ella me dice, ¿dije algo que te ha hecho sentir mal? Yo le dije, no. Tranquila, me hiciste abrir los ojos. Dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque mira, yo tengo 26 años. Y yo tengo un cáncer también, pero mi cáncer no es tan agresivo como el de tu hija. Y yo renegando y reclamándole a Dios. Entonces le pedí que me disculpara y me fui para la capillita de la clínica, para el oratorio, me arrodillé frente al Santísimo a pedirle perdón por todo lo que había renegado, por todo lo que había maldecido. Y le dije estas palabras textuales, Señor, perdóname por todo lo que dije, pero te voy a pedir una cosa. O sea, haz conmigo lo que vos querás. Yo dependo de vos. Pero te voy a pedir una cosa. Déjame pasar este fin de año con mis papás. Era lo único que yo le pedía. Que me dejara pasar la Navidad, porque yo no sabía, mi papá sí lo sabía. A mí me habían desahuciado. A mí me habían puesto 4 meses de vida nomás. Por el tamaño del tumor. Porque ya no se podía hacer nada. Y bueno, ya han pasado 14 años y aquí sigo, todavía dando lora. Hermoso como siempre. Yo creo que Dios te mostró muchas cosas y aprendiste a estar muy cerca de Él. O sea, yo era una persona, de hecho todavía me siguen catalogando como creído, como repelente, como picado.
Yo era muy superficial, muy materialista, le daba importancia a las cosas que no debía dárselas. Pero después de esto, como te dije, que Dios me hizo así, pilas, pues mi vida ha cambiado. Obviamente no ha cambiado como debería y como querría yo que cambiara, pero sí ha cambiado mucho. Pero estás más cerca de Dios. Sí, obviamente, obviamente. ¿Cómo sentís lo importante de que vale la pena soñar? Vale la pena soñar porque nosotros, todos los seres humanos, tenemos siempre algo que queremos. Y vale la pena soñar hasta conseguir eso que queremos. ¿Te sentís contento de esto? Sí, sí estoy contento. Tengo aquí a mi hijo. Hermoso. Tengo mi familia. Ayer cuando llegué mi sobrino le parecía mentiras la hora. Quería traerlo, pero no desayunó y lo castigaron. Sí. En esa disciplina de padre no sí, nos podemos sí. meter. Ellos, mi hijo y mis dos sobrinos son... Y mi papá, porque ahorita pues tengo el viejo enfermo y yo pienso que estas cosas son difíciles y me recuerda lo que viví hace 5 años con mi mamá, entonces no me gustaría que se me repitiera, no por ahora. Sé que todos nos tenemos que ir tarde o temprano hoy. Pero por ellos, por los chiquitos, por mi hijo, es que vale la pena soñar. Pero sentís que ha sido, pues él está contento con tu comportamiento, con lo que has logrado hasta el momento. Sí, sí, mi papá se siente orgulloso, mi papá, de hecho, y él todavía, yo con la edad que tengo, con 41 años, él me llama, se preocupa por mí. Siempre. Todo, mira, no hay semana, hablamos mínimo 3 veces, 4 veces por semana. Si yo no lo llamo, él me llama, así es. Entonces son estas cosas, Yanice, que en el cuento de la televisión ya yo doy por satisfecho, ¿sí? Obviamente me gustaría para que me hagan un protagónico, pero estoy desempeñando mi carrera, estoy ahorita mismo trabajando con la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la unidad de mantenimiento vial, desempeñándome como arquitecto, en lo que me especialicé, soy especialista en interventoría de obras, por lo cual me contrataron. Entonces eso ya me tiene... Estás haciendo lo que te gusta, tanto en la arquitectura como en la actuación. Exactamente. Beto, lastimosamente el tiempo es muy corto y nosotros en Vale la Pena Soñar te queremos dejar un detalle, es súper pequeño, pero es para que todos los días que lo leas, cada una de estas te recuerde que para nosotros fue importante que nos hicieras soñar. No. Para nosotros fue valiosísimo tenerte. Gracias, Beto, por estar en Ocaña, por estar aquí con nosotros, compartiendo, y gracias por hacernos soñar. No, muchas gracias a vos y a todos los televidentes. Vale la pena soñar porque hasta que no consigamos lo que queremos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos no se vean cumplidos, tenemos que seguir soñando, porque algún día, tarde o temprano, se van a hacer realidad. O sea, lo importante es no desfallecer, no decaer, no desistir de nuestros sueños. Hasta que no lo logremos, vale la pena soñar. Ay, Beto, muchísimas gracias, y a ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues él nos permitió entrar mucho más a fondo en su vida. Qué rico que ustedes también hayan compartido esta experiencia, y recuerden, es importante y valioso soñar. Vale la pena soñar.